a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, hermanos, les pido por favor que vayan conmigo al trono de la gracia de Dios para pedirle que bendiga la exposición de su palabra. Oh Señor, te pedimos en esta mañana, primeramente te damos gracias por habernos permitido llegar hasta aquí, por habernos permitido un día más para adorarte como pueblo y como persona. Queremos, oh Señor, que tú bendigas lo que vamos a hacer ahora, que es predicar tu palabra, que nos des el denuedo y la fidelidad necesaria, y que también tú obres en nuestros corazones para que tengan la humildad de que esa palabra pueda ser permeable ante ellos y dar fruto en sus conciencias, en sus corazones y en sus vidas. Te pedimos estas cosas en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, a la luz de este pasaje que acabamos de leer, vemos claramente que el diaconado surge en un contexto de necesidad y de justicia. Los 12 dijeron: no es justo, es ahí la justicia, que el ministerio principal de la iglesia, que es la enseñanza de la palabra de Dios y la oración, se diera para servir a las mesas. Es decir, para servir a los necesitados. He ahí el contexto de necesidad. Y surge entonces como respuesta divina a través de los apóstoles el diaconado bíblico. Nosotros tenemos, gracias a Dios, ya un diácono. Pero como vemos en el texto, Dios no cargó sobre un solo hombre el trabajo de servir, sino que lo depositó en varios hombros. Gracias a Dios hemos comenzado un proceso, hermanos, a partir del domingo anterior, con vista a que, si Dios así lo desea, nosotros podamos al final de este camino ordenar a tal oficio a un nuevo diácono. Es por eso que vemos pertinente enseñar a partir de hoy nuevamente sobre el tema, y vamos a estar enseñando en una breve serie acerca de este oficio eclesiástico, el diaconado bíblico. Y estaremos observando más de cerca la doctrina, esta doctrina, y hoy básicamente vamos a hacerlo a través de 3 encabezados principales. En primer lugar, vamos a ver la importancia de la doctrina bíblica del diaconado. En segundo lugar, vamos a ver el origen histórico y teológico del diaconado. Y en tercer lugar, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas. Así que sin más, pasemos a ver la importancia de la doctrina bíblica del diaconado. Hermanos, ¿cuál es la razón por la que como iglesia debemos considerar la enseñanza bíblica de este oficio? ¿Es eso tan importante? ¿No debería ser esto más bien tratado de una manera privada para aquellos que anhelan el diaconado, para el candidato en sí? ¿Por qué la iglesia en pleno debe estudiar el tema si solamente un pequeño grupo de hermanos será seleccionado en un futuro inmediato para el diaconado? Y si ahora mismo hay una sola persona que es el candidato, ¿por qué tenemos que hablarlo a todos, visitas y no visitas, acerca de este tema? Bueno, hermanos, esto es lo primero que queremos ver. ¿Por qué es importante? Y esto es importante por varias razones. En primer lugar, esta enseñanza bíblica nos capacitará como iglesia a representar correctamente el carácter de Dios. La iglesia está llamada a representar el carácter de Dios. La existencia misma del diaconado nos dice algo acerca del carácter de Dios. Dios, mis queridos hermanos, es un Dios compasivo, es un Dios bondadoso y es un Dios misericordioso. Por lo tanto, cuando este oficio, el diaconado, es ejercido correctamente, mostramos una imagen adecuada del Dios que adoramos. Sin embargo, cuando este ejercicio, este oficio no es ejercido de una manera adecuada, nosotros damos al mundo una imagen distorsionada y equívoca del Dios que decimos adorar. Presentamos una caricatura de Dios. Lo vemos a Él como si Él no se ocupara del pobre, del desvalido y del necesitado. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo con una conducta así.
Y por el contrario, hermanos, la Biblia nos presenta a Dios como el Dios del afligido, el Dios del pobre y el Dios del necesitado. Y si vamos a representar como iglesia el carácter de Dios de una manera adecuada, debemos ocuparnos fielmente de la doctrina bíblica del diaconado. Por ejemplo, si vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Dice: porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Hablando de esos extranjeros que moraban en la tierra de Israel, que eran mendigos y esas cosas, y hablando más específicamente de los huérfanos y de las viudas, tienen que ver siempre que estos grupos, hermanos, en las escrituras, siempre, cada vez que se habla de necesidad de los menesterosos, se habla de los huérfanos y las viudas. ¿Y por qué? Porque no tenían autoridad ni representación ni nadie que los ayudara. Por ejemplo, las viudas no tenían un esposo que las protegiera y las alimentara, y los huérfanos no tenían padres que hicieran lo mismo con ellos. Así que eran personas carentes de una esfera de misericordia, de bondad y de gobierno hacia ellos. Aquellos que eran identificados con la pobreza en el Antiguo Testamento, y ahí ponen a los huérfanos y a las viudas, dice que Dios es el que le da pan y el que le da vestido. Y si vamos a Proverbios capítulo 22, versículos 22 y 23, dice: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaren. Siendo Dios el que provee al pobre, si alguien roba al pobre, entonces Dios se hace cargo él mismo de la causa del pobre. Y esta es la idea que la Biblia nos presenta: Dios provee al pobre, Dios defiende la causa del pobre. La doctrina del diaconado, tal y como veremos en estos domingos subsiguientes, está muy relacionado con este asunto de la compasión, de la misericordia y de ocuparse del desvalido. De modo que cuando una iglesia establece un ministerio diaconal que se ocupa de lo que debe, hermanos, no estará haciendo otra cosa que manifestar aquello que está íntimamente relacionado al carácter de Dios. Pero en segundo lugar, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos esta doctrina? Y sobre todo como iglesia, porque esta enseñanza capacitará a la iglesia para reconocer a aquellos a quienes Cristo está apartando para este oficio. Como hemos dicho ya, la iglesia debe envolverse, debe estar involucrada en la selección de estos hombres. En Hechos 6, 3, por ejemplo, era el texto que estábamos leyendo hace un momento, versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Y cuál es el mandamiento? Están hablando de la iglesia de Jerusalén. Busquen dentro de la iglesia a 7 varones que puedan encargarse de esto. Y el término que se usa en griego aquí, que Reina Valera traduce como buscar, significa mirar, inspeccionar y observar con insistencia. Ellos como iglesia debían observar con cuidado entre ellos mismos para ver quiénes reunían los requisitos que los apóstoles habían indicado como indispensables para el ejercicio del diaconado. En otras palabras, hermanos, la iglesia debería estar atenta a ver si Dios les está regalando un don. El don de servir. Y si ese hombre reúne los requisitos que la misma palabra de Dios ha dicho para que pueda ejercer el ministerio, ponerlo en el ministerio. La iglesia no inventa a los diáconos. La iglesia solamente descubre lo que Dios le está dando. Buscad, hermanos, de entre vosotros varones, hombres de buen testimonio. Así que los diáconos, como tienen que ser, hombres. Yo lamento mucho, hermanos, tener que enfrentarnos aquí al feminismo que gobierna nuestra sociedad, pero la verdad es que Dios no instituyó diaconisas, instituyó diáconos. Hombres, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.
Los apóstoles dieron instrucción a la iglesia para que los hermanos supieran lo que debían buscar en esos hombres. Y lo mismo vemos, por ejemplo, en otros pasajes como 1 Timoteo 3:8 en adelante, no lo vamos a buscar por ahora, que el apóstol Pablo instruye a Timoteo sobre este asunto. He aquí, Timoteo, lo que la iglesia debe buscar en esos hombres. Si la iglesia carece de instrucción al respecto, no podrá involucrarse con un buen entendimiento y sabiduría. Y si no lo hace con entendimiento y sabiduría, entonces puede cometer errores que de una forma u otra afecten el mismo ministerio de la iglesia. Pero en tercer lugar, ¿por qué es importante esta enseñanza del diaconado? Bueno, hermanos, porque la misma capacitará a la iglesia para corregir algunos conceptos erróneos acerca del diaconado. Algunas iglesias no han tenido una instrucción clara acerca de este oficio diaconal, y hemos visto el efecto que estas cosas tienen cuando la iglesia descuida la instrucción acerca de este oficio y corre el peligro de que los diáconos se conviertan en una pesadilla en vez de una bendición para la iglesia. ¿Cuáles son algunos conceptos erróneos sobre esto? Bueno, por un lado tenemos aquellos que ven al diaconado únicamente en función de las necesidades temporales de los hermanos o de la administración financiera de la iglesia. Ellos de lo único que se ocupan es de eso. Como si este oficio, hermanos, no tuviese nada que ver con los asuntos espirituales, y estas personas ven entonces al ministerio pastoral y diaconal de esta manera. El pastoral, el ministerio pastoral, ese sí es espiritual, el diaconal no. Este es un ministerio práctico. No hace falta que sea tan espiritual el hombre. Un ministerio que no es tan espiritual. Ellos se ocupan de cosas financieras, de contar el dinero, de preparar la cena, de abrir el culto, de cerrar el templo, el local de reunión, de mantener el mantenimiento de las propiedades de la iglesia. Y para eso no hacen falta tantas cualificaciones espirituales, no se necesitan tantos aspectos morales, sino habilidades administrativas, mucha creatividad y chispa para los negocios. Lo que hace falta es que el diácono tenga chispa para los negocios, sin tomar en cuenta sus cualificaciones espirituales. Y si bien es cierto, hermanos, que los diáconos concentran su atención en las necesidades temporales y prácticas de los hermanos, así como también en los asuntos administrativos de la iglesia, debemos insistir en que se trata de un ministerio espiritual que debe ser llevado a cabo por motivos espirituales, que procura metas que han sido claramente establecidas en la palabra de Dios y que requiere de cualificaciones espirituales también. Tan espiritual es el oficio del pastor como el oficio del diácono. Y si no vemos eso así, hermanos, caeremos en el error de poner en el diaconado hombres que no poseen discernimiento espiritual y por más habilidades que hayan demostrado en los negocios de este mundo, hombres que no se mueven por motivaciones espirituales van a tener una visión pragmática de la vida al fin y al cabo y no harán el bien al cual están destinados para este ministerio. Todas las cosas que conciernen al ministerio de la iglesia son espirituales. Y todas deben ser manejadas no solamente con criterios espirituales, sino también en dependencia del Espíritu Santo. Notan, hermanos, las cualificaciones que encontramos en Hechos 6:3. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, hombres, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuáles son algunas de las cualificaciones? Que estén llenos del Espíritu Santo y que tengan sabiduría. ¿Qué sabiduría? La de los astros, astronomía, matemática. No, hermanos, sabiduría bíblica. Bíblica. Cuando un diácono se involucra con un hermano afligido y necesitado, no debe hacerlo como si fuera el enviado de una agencia de beneficencia o como un inspector de seguridad social de la iglesia. Venimos a ver aquí cuánto tú ganas, deja ver cuánto tú ganas, porque estás en pobreza. Venimos a traerte un dinero, vamos a ver si más que viene te podemos ayudar. Ese no es el asunto, hermanos. Este hombre traerá consigo ese consuelo en las Escrituras que ese hermano en aflicción y necesidad seguramente necesita. Y todo esto con la sabiduría y la prudencia necesaria que va a capacitar a ese diácono para ver cuáles son sus límites, de modo
que al tratar de aconsejar y consolar a ese hermano no se meta entonces en el ministerio pastoral, en áreas que le conciernen al pastor. Otro concepto equivocado que tienen algunas iglesias es el de ver al diaconado como un grupo de hombres que gobierna la iglesia. Y en esas iglesias se puede ver al pastor o los pastores que se encuentran amarrados, atemorizados y hasta amargados por la inmensa autoridad que han logrado alcanzar esos diáconos. En esas congregaciones, por ejemplo, no se mueve nada sin que los diáconos lo aprueben. Y el mismo pastor está sujeto a lo que los diáconos digan. Ellos son como un presbiterio que dirige la iglesia y hasta el pastor. Y mis hermanos, este concepto es completamente antibíblico. En el Nuevo Testamento se habla de los diáconos como hombres que sirven, no que gobiernan. Los diáconos no son los que gobiernan la iglesia. Y aún en el ejercicio de su servicio, la Biblia dice que deben estar llevados a cabo bajo la autoridad y gobierno de los pastores. Es decir, los diáconos no son una isla de poder, como vemos en algunas iglesias, sino que es un gobierno que se supedita al ministerio pastoral. Pero son hombres que sirven. En cuarto lugar, hermanos, ¿por qué esta enseñanza es importante? Bueno, porque capacitará a la iglesia para evaluar la labor de sus diáconos cuando ellos estén en el ministerio. El oficio diaconal, así como el oficio pastoral, hermanos, no son perpetuos. Cuando un diácono o un pastor llegan al ministerio, no lo son para toda la vida. O sí. O sí. Un hombre debe continuar en el ministerio pastoral o en el ministerio diaconal siempre y cuando este hombre continúe llenando la medida de lo que se espera de él como pastor o como diácono. Es en la medida que este hombre siga siendo un don para la iglesia, si ese hombre puede seguir en su ministerio. Este no es un sello imperial que se le pone a una persona y le dice: para siempre de tu vida tú vas a ser diácono de una iglesia. No importa cómo andes, no importa cómo vives, no importa si tus cualificaciones hoy son de una manera y mañana son de otra. En parte, por ejemplo, esto está implicado en 1 Timoteo 3:13. Dice allí: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Está implicado, no enseñado en ese texto. Ellos deben ganar un grado honroso a los ojos de la iglesia en el ejercicio de su labor diaconal. Por eso es saludable que cada cierto tiempo esos hombres sean reconfirmados por la iglesia, al igual que los pastores. Es bueno que cada cierto tiempo la iglesia mire para ver si esos hombres, como los diáconos, ganan para sí o siguen ganando para sí un grado honroso. La iglesia activas que debe buscar en un hombre que ha sido llamado al diaconado o al ministerio pastoral. Por ejemplo, hermanos, un criterio no debe seguir siendo un diácono porque no me saluda con mucha simpatía. No debe seguir siendo un diácono porque no se viste tan bonito. No debe seguir siendo un diácono porque no tiene la misma relación de las personas. Él es afable, es una persona gentil, pero no es una persona que se meta tanto con los demás, ni nada por el estilo. Lo saluda con cierta mesura, pero esas no son las cualificaciones que Dios ha puesto en su palabra. Hasta aquí la importancia de embarcarnos en este estudio sobre la doctrina bíblica del diaconado. Por razones de tiempo debemos pasar muy rápidamente al segundo punto de nuestro mensaje, hermanos, que es el origen teológico e histórico del diaconado. ¿Cómo surge este oficio? Bueno, hermanos, podemos ver esta pregunta desde dos ángulos distintos. Podemos ir al momento histórico en el que el oficio surge para ver cómo fue que este asunto llegó a la iglesia primitiva, pero también podemos ir un poquito más allá y tratar de meternos en la mente de Dios para ver qué Dios tenía en mente cuando trajo este oficio a la iglesia, y es a eso que llamamos un punto de vista teológico. Así que vamos a ver esto desde dos maneras diferentes. El inicio del diaconado en la mente de Dios, en la teología, y vamos a ver el inicio del diaconado en la historia.
Significa que vamos a considerar el asunto no desde la perspectiva solamente de un evento histórico, sino más bien a la luz de la enseñanza bíblica general al respecto. Y cuando hurgamos en las Escrituras, hermanos, en cuanto al origen teológico de este ministerio, vemos que podemos rastrearlos en las Escrituras desde tres ángulos distintos. El carácter de Dios, en primer lugar; la condición menesterosa del hombre, en segundo lugar; y el ejemplo y la provisión abundante de Cristo, en tercer lugar. ¿De dónde surge el diaconado? De estas tres cosas. Veamos en primer lugar el origen desde el punto de vista del carácter de Dios. Nosotros, al considerar, hermanos, el origen del diaconado, no debemos buscarlo primariamente en las necesidades del pueblo, sino más bien en el carácter compasivo y misericordioso de Dios. Por ejemplo, el Salmo 34, versículos del 8 al 10, dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios se deleita en hacer bien a su creación, pero de manera especial en hacerle bien a su pueblo. Dios no se preocupa únicamente de las necesidades del alma, sino también de las necesidades del cuerpo. La bondad de Dios cubre la totalidad de las necesidades de nuestra humanidad redimida. Hermanos, en este punto quisiéramos hacer un acto. Cuando usted tiene un problema físico, eso repercute en su alma. Porque el hombre es cuerpo y mente, pero es una unidad. Es cuerpo y alma, pero es una unidad. No podemos decir que nosotros tenemos que ocuparnos solamente de las realidades del alma, porque Dios también está preocupándose de las necesidades del cuerpo, porque el hombre es cuerpo y alma. Por ejemplo, hermanos, si usted tiene un dolor muy fuerte, la reacción de su alma no va a ser alegría y gozo. Usted se siente mal. Cuando su cuerpo está enfermo, usted se siente mal. A nadie que le ha dado un cólico nefrítico lo vemos saltar de alegría. Igualmente, si una persona tiene hambre y tiene una necesidad física importante que en ese momento no puede suplir, también lo veremos saltar de alegría. Va a estar afligida, va a estar en una situación difícil, y es muy probable que su alma y su fe estén probadas en ese momento. Por ejemplo, vemos en el versículo 10 de este salmo que habíamos dicho anteriormente, que dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre. ¿Y qué están hablando ahí, hermanos? En el contexto es indiscutible que se refiere al bien que cubre las necesidades corporales, porque los leoncillos tienen hambre. No está hablando de una persona que tiene hambre de la palabra de Dios. No podemos espiritualizar ese pasaje. La creación, cuando tiene hambre, tiene hambre. Pero también vemos que en el versículo 22 del Salmo 34 dice: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confían. Ven ahí, hermanos, Dios ministra a las necesidades totales de nuestra humanidad redimida, las necesidades del cuerpo y las necesidades del alma. ¿Qué es entonces un diácono? Bueno, un diácono es aquel que en el nombre de Cristo y con motivaciones y metas bíblicas bien definidas hace bien al necesitado y al afligido, a su alma y a su cuerpo. Por eso decíamos hace un momento que el diaconado es más que una agencia de beneficencia humanitaria. El diaconado, como bien expresa el pastor Piñero en una ocasión, es una expresión tangible del amor y la bondad de Dios, que nos asegura que Él nos ama y que está comprometido en proveer para todas nuestras necesidades. Ese es el diaconado. ¿Qué dice el Señor, por ejemplo, en Filipenses 4:19? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una vez más cito al pastor Piñero: la existencia de este oficio en la iglesia es ante todo una manifestación tangible del carácter amoroso y benigno de Dios en acción.
Pero este oficio no solamente encuentra su origen en el carácter misericordioso de Dios, sino también en la condición menesterosa del hombre y de manera particular del pueblo de Dios. El hecho de que en la iglesia exista, hermanos, un ministerio diaconal, ya nos dice de entrada de que nosotros somos pobres y menesterosos. ¿Qué cosa es la palabra menesteroso? Porque no es una palabra muy usada en nuestros medios. Bueno, cuando decimos que alguien es menesteroso, estamos diciendo que es falto, que necesita, que es una persona necesitada, que carece de una cosa o de muchas cosas. Y yo pregunto aquí, si en algún momento preguntáramos cuántos menesterosos hay en esta iglesia, yo creo que casi todos estaríamos levantando la mano. En las Escrituras la palabra de Dios usa muchas veces el vocablo pobre, no para solamente señalar a los que carecen de bienes materiales, sino también para los que reconocen la miseria espiritual que tienen delante de Dios. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, no en alimentos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y David, cuando era rey de Israel, se nombra así, y todos sabemos que materialmente hablando no era pobre David, sino todo lo contrario. Y podemos ver textos como estos en toda la Escritura. Por ejemplo, el Salmo 34:6. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus pobrezas materiales, sus angustias. No lo libró de pobrezas materiales, no lo libró de pobrezas alimentarias, sino de todas sus angustias, las cosas que angustiaban su corazón. Por causa del pecado que hay en el mundo y en nuestro propio corazón, somos una raza de personas necesitadas. Tenemos necesidades en el alma, así como también tenemos necesidades espirituales y físicas. Necesidades temporales, físicas. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? Que Dios es el Dios del necesitado. Si tú eres un necesitado, Dios es el Dios del necesitado. Y Él ha instituido el ministerio diaconal como un medio de socorrer a su pueblo en su condición menesterosa. ¿Por qué existe el ministerio diaconal? Porque somos una raza de personas necesitadas y nuestro Dios no pasa por alto esa realidad, ni quiere que su iglesia lo pase por alto. Una iglesia que no se ocupa de aquellos necesitados que están entre ellas, está representando de una manera muy inadecuada al Dios que dice creer. Pero hay algo más. Este ministerio no solamente se encuentra en el origen y el carácter de Dios y en la condición menesterosa del hombre, del pueblo de Dios, sino también en el ejemplo y abundante provisión de Jesucristo. De Cristo dice Pedro en Hechos de los Apóstoles 10:39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Pregunta ese texto, ¿qué cosas hizo Jesús? El Señor Jesucristo se ocupó de ministrar a la totalidad del hombre, predicó el evangelio para la salvación del alma, pero no puso a un lado la realidad de aquellas necesidades físicas que oprimían a las personas a las cuales ministró. En todo momento, por ejemplo, Cristo supo mantener un balance en su vida y en su ministerio. Cristo se ocupó de consolar al afligido, de sanar a los enfermos y de darle alimento a los pobres. Cuando Juan el Bautista, por ejemplo, hermanos, envió a algunos de sus discípulos a preguntar si era el que habría de venir o si tenían que esperar a otro, el Señor envió a Juan la siguiente respuesta. Mateos 11, versículos del 1 al 6. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, miren la respuesta: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. En otras palabras, díganle lo que ustedes están viendo de mí. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esta era una característica esencial
del ministerio mesiánico del Señor, como el mismo Jesucristo se encargó de hacer nota desde el inicio mismo de su ministerio. Lucas 4, versículos 16 al 21. Dice allí: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. De ahí vemos, hermanos, que nosotros leemos la lectura continuada de las Escrituras, porque es algo que lo tenemos aquí en las Escrituras. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todas aquellos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Noten algo muy importante aquí, hermanos. El texto dice que el Mesías habría de ser enviado no a establecer una agencia de beneficencia, sino más bien a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles buenas nuevas a los pobres? Bueno, aquí les vamos a traer mucha cantidad de alimentos todos los días. Eso no es. Las buenas nuevas que daba Cristo no eran esas. Era el Evangelio. Si bien el Señor se ocupó de las necesidades temporales de aquellos a quienes ministró, nunca perdió la perspectiva correcta en cuanto a la necesidad más profunda del ser humano. Por encima de todas estas cosas, estos hombres y mujeres poseían un alma eterna que salvar, y no se salvarían si no se les predicaba el Evangelio. Mateo 9, 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué sintió compasión de ellas? Porque estaban enfermas. Sí, estaban enfermas. Pero el texto no dice eso. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo compasión? ¿Porque eran pobres y no tenían alimento? Sí, porque eran pobres y no tenían alimento. Pero el texto no dice que era por eso que tuvo compasión. Tuvo compasión de ellas porque esas ovejas estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué hacía Cristo? Enseñaba en las sinagogas, predicaba el Evangelio y, claro está, hermanos, sanaba toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Una cosa era necesaria sin dejar de hacer la otra. Y eso es lo que la iglesia y el ministerio diaconal tiene que tener presente en su corazón y en su mente. Algunos ministerios cristianos han perdido la visión en ese sentido y han hecho de la iglesia una situación de beneficencia humanitaria. Aquí repartimos ropa y comida, una beneficencia social. Sin embargo, hermanos, la iglesia está llamada por encima de todas las cosas a llevar el mensaje de salvación en Cristo a todo el mundo, a pobres, a ricos, porque tanto pobres como ricos necesitan ese evangelio para la salvación de sus almas. La salvación no se puede comprar. Cuando Cristo contempló a la multitud aquel día, no vio únicamente a un grupo de personas enfermas y empobrecidas. Él estaba contemplando un grupo de ovejas desamparadas y dispersas, necesitadas urgentemente de un pastor. Y hermanos, el ministerio de la iglesia de Cristo debe ser un reflejo y una imitación. El ministerio de la iglesia de Cristo debe ser una imitación del ministerio de Cristo. ¿Y cómo fue el ministerio de Cristo? Él ministró a la totalidad del hombre. Mi querido amigo, si tú estás aquí hoy, yo quisiera decirte esto. Tú eres una persona casi seguro necesitada de muchas cosas en tu vida. Quizás tengas enfermedades que deben ser combatidas porque estás padeciendo una enfermedad. Quizás en este momento tengas pobrezas materiales importantes que deben ser también atendidas. Pero yo te voy a decir algo. Si tú estás aquí hoy, la necesidad más grande que tú tienes no es de dinero ni de sanidades físicas de tu cuerpo. La necesidad más grande que tú tienes es la de Dios. Decía Agustín
que el corazón de todo hombre es del tamaño de Dios. ¿Por qué? Porque no puede ser llenado por otra cosa que no sea por el Señor. Tú necesitas las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Puede que tengas en algún momento tu estómago lleno. Puede que puedas ser sano de las dolencias de tu cuerpo, pero tú no vas hacia ninguna parte en este mundo y en el mundo y en la eternidad si vas a algún lado, que es al infierno. Y necesitas la salvación que ofrece Cristo gratuita, solamente por la fe. Ahora hay algo más. Recuérdense que estamos buscando el origen de este ministerio y lo habíamos visto en el carácter de Dios, en la condición menesterosa de su pueblo, y aquí estamos viendo en el ejemplo de Cristo, pero habíamos dicho que era en el ejemplo de Cristo y en su provisión, en esos 3 puntos. Y dice Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermanos, Cristo es un gran proveedor. Cristo se ha comprometido a suplir todas las necesidades de su iglesia. Él no es un esposo irresponsable. Y precisamente por esa razón, en un momento histórico, guió a sus apóstoles a establecer el ministerio diaconal como parte de su provisión. Es ese ministerio que va a estar en la iglesia ocupándose de los desvalidos y los menesterosos. Cristo quería que las necesidades de las personas de su pueblo fuesen atendidas. Por eso proveyó este ministerio. Fue el Señor Jesucristo quien dio sabiduría a los apóstoles para que establecieran este ministerio en la iglesia, y es el mismo Cristo que reparte los dones necesarios para el ejercicio de esta labor. De hecho, hermanos, escuchen bien lo que estoy diciendo ahora. Cuando nosotros pongamos un diácono en el ministerio, vamos a estar diciendo, estamos en estos momentos descubriendo un don que Cristo nos regaló, para que se ocupe del servicio de los menesterosos necesitados y para que traiga aliento, ayuda material y espiritual a aquellos que son menesterosos, que casi todos lo son. Así que ya vimos el origen teológico del diaconado. Se origina en el carácter de Dios, en la condición menesterosa del pueblo y en el ejemplo y abundante provisión de Jesucristo. Vamos a ver el origen histórico del diaconado de una manera mucho más breve, hermanos. No podemos decir, por ejemplo, que en Hechos 6 se estableció el oficio diaconal en una forma acabada, tal como luego fue desarrollada en las iglesias del Nuevo Testamento, pero podemos decir con confianza que Hechos 6 marcó el inicio histórico de este oficio, que luego fue desarrollándose con las subsecuentes directrices apostólicas y que llega a 1 de Timoteo 3, del 8 al 13, como una condición mucho más grande y más general. ¿Cuál fue el evento histórico que Dios usó para dar inicio a este ministerio dentro de la iglesia de Jerusalén? Lucas nos dice, hermanos, que el número de los discípulos continuó multiplicándose y que en esa misma medida surgieron situaciones complejas que no habían sido contempladas anteriormente. Dice, por ejemplo, Hechos 6:1, que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya no era un grupo de hermanos pequeños a los cuales los apóstoles podían atender directamente. Es muy probable que esta iglesia estuviera sobrepasando el número de 5 o 6 mil miembros, y aunque eso es una bendición de Dios, era necesario que se buscara otras alternativas para suplir las diversas necesidades que comenzaban a surgir en medio de ellos. Había muchas viudas, habían algunas etnias dentro de la iglesia y todas ellas debían ser atendidas. Si los apóstoles continuaban manejando la iglesia como lo hacían al principio, cuando eran un grupo pequeño, corrían el riesgo de descuidar la administración de la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los apóstoles? Bueno, hermanos, guiados por Cristo, la cabeza de la iglesia, llamaron a la multitud de los discípulos y buscaron una solución al problema, de manera que pudieran continuar dedicados al ministerio esencial al cual habían sido llamados, pero sin descuidar al mismo tiempo a los pobres y necesitados. Hermanos, eso es lo que tiene que hacer la iglesia también. Versículos 2 al 4. Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. No se debía descuidar a los pobres, pero los apóstoles tampoco podían dejar a un lado su ministerio esencial para ocuparse de otras cosas que otros podían hacer. Y noten, hermanos, como Cristo bendijo esta iglesia y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que los diáconos no surgieron únicamente como una ayuda para las viudas y los pobres en general, sino que podemos decir que esa fue la razón principal por la que este ministerio fue establecido. La motivación principal de la creación de este ministerio fue la de mantener a los apóstoles ocupados en lo que debían estar ocupados. ¿Cuál es? La oración, el ministerio de la palabra. Y en la misma medida en que estos hombres se ocupaban de estas cosas, Cristo bendecía a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra es el fundamento de la vida de los cristianos. Si usted descuida la predicación de la palabra, ¿sobre qué fundamento van a edificar sus vidas las personas que están aquí? Puede haber mucha ayuda material, pero esto no se puede constituir en una asociación de ayuda a los pobres, porque esa no es la iglesia. La iglesia fundamenta sobre la palabra de Dios. ¿Fue esta una medida temporal, hermanos, que sirvió únicamente para la iglesia en Jerusalén, o se trataba de un ministerio que debía permanecer completamente en el tiempo? Bueno, el testimonio bíblico nos dice que es algo permanente para la iglesia de Cristo hasta su segunda venida. Por ejemplo, en Filipenses 1:1 vemos a Pablo escribiéndole a una iglesia en esa misma organización. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos, pastores y diáconos. Y hablando en primera de Timoteo como delegado apostólico, le dice: Timoteo, he aquí los 2 oficios que deben permanecer en la iglesia a lo largo de los siglos: el ministerio pastoral y el ministerio diaconal. Y le da una serie de instrucciones referentes a cada oficio. Así que una iglesia establecida, hermanos, según el patrón del Nuevo Testamento, ha de ser gobernada, escuchen bien, por pastores, en plural, bíblicamente constituidos, y cuidada al mismo tiempo por los diáconos de la misma. Un ministerio plural pastoral y un ministerio plural diaconal. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia hasta el fin de los siglos. 2 aplicaciones prácticas que podemos derivar de esta enseñanza acerca del ministerio diaconal. En primer lugar, hermanos, la presencia de este oficio en la iglesia es una expresión tangible de interés de Dios por todo el hombre. Los cristianos hablamos muchas veces de la salvación del alma, y esto está bien, eso es verdad, siempre y cuando no perdamos la perspectiva de que Dios está comprometido en salvar a todo el hombre. Nosotros no somos gnósticos. El hombre es alma y cuerpo. De hecho, hermanos, nuestro cuerpo es lo que Dios resucitará en el día postrero, como enseña 1 Corintios 15. Dios cuida ambas cosas, y tú, mi hermano, debes hacer lo mismo. Por eso dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula. Cuando dice mácula, dice mancha. La religión que no está manchada delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Según Santiago, las 2 marcas preponderantes de todo verdadero hijo de Dios son estas: la santidad y la misericordia. No puedes ser tan santo, hermanos, que no te llame la atención la necesidad de al lado. Si no te llama la atención la necesidad del de al lado, es porque tu corazón no está bien dirigido en ese sentido. Porque esto es un fruto de todo verdadero creyente, de una religión sin mácula delante de Dios. Sabemos que la salvación no es por obras. Escucha, la salvación no es por obras. Somos salvos únicamente por la fe. Pero esa fe por medio de la cual participamos de la salvación es una fe que da frutos. ¿Cuáles frutos, hermanos? Misericordia, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y santidad, guardarnos sin mancha del mundo.
Cristo en Mateo 25, 34 y 35 nos dice que en el día del juicio final, nuestra fe será puesta a prueba. No por nuestra teología, no por lo que creíamos, sino por lo que hicimos. Dice que en aquel día Él nos dirá: venid acá, benditos de mi Padre, para heredar el reino que Dios ha preparado para vosotros desde el principio de los siglos. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Y hermano, no son estos los frutos que se esperan. No de los diáconos únicamente, sino de todos aquellos que llevan el nombre de cristianos. Amén. No son estos los frutos que tú estás procurando evidenciar en tu vida cristiana. Santidad, salvarte, guardarte sin mancha del mundo y tener misericordia. No son estas las obras de misericordia de lo que nos habla Santiago en su texto sobre la definición de lo que es la verdadera religión. Dios cuida del pobre, Dios cuida del necesitado, y Él espera de cada uno de nosotros y de la iglesia que haga exactamente lo mismo. Quiere el Señor permitirnos abundar en esas buenas obras, hermanos. Que nunca viremos la cara cuando de misericordia se trata. Que nunca viremos la cara. Tratemos de que siempre viremos la cara cuando se trata del pecado. En segundo lugar, la presencia de este oficio en la iglesia nos muestra la centralidad que tiene el ministerio de predicación en la misa. El ministerio diaconal surge para que los apóstoles pudieran continuar ministrando al pueblo la palabra de Dios. Si queremos que nuestra iglesia, hermanos, siga siendo fortalecida y sea un faro de luz, no podemos permitir de ninguna manera que ninguna cosa nos aparte de esa labor: predicar la palabra. El ministerio de la predicación de la palabra de Dios es esencial para que una iglesia pueda ser preservada. No es lo único que hacen los pastores, pero cuando dividimos nuestro tiempo en la semana, tenemos que cuidarnos de que las diversas presiones que vienen a nosotros no nos lleven a descuidar el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. De hecho, los diáconos surgieron precisamente para que los pastores y los apóstoles se pudieran dedicar más a